Vamos a... Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar y por ahí les dejé una pequeñísima investigación, que es esto de los testamentos. Bueno, vamos a primero a referir este tema, que si bien es cierto, para que se pueda otorgar un testamento, indicamos que la razón, si nosotros lo queremos ver así, de la elaboración de un testamento, entendamos el testamento como ese acto unilateral. Estoy buscando el fundamento legal referente al testamento. Este acto unilateral, personalísimo, que habla la ley, aquí ya lo tengo, dice en cuanto a los testamentos, dice por acá, dejen ver cuál es el tema, aquí está. El testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Bueno, está regulado en el artículo 6.12 del Código Civil. Así como decimos, y que vamos a analizar propiamente esta parte del testamento, y que refiere que es un acto personal. Bueno, sí, es un acto jurídico, sí, claro, porque crea derechos y obligaciones, pero además dice que es revocable. ¿Por qué dice que es revocable? ¿A qué se refiere? Alberto, ayúdame por favor. ¿Por qué dice que es revocable? Fernando, adelante. Sí, licenciado. Es revocable, si no mal recuerdo, porque la persona es libre de decidir si puede, ¿cómo se puede decir? Desechar o modificar su testamento, el que ya realizó, y realizar uno nuevo, pero si no, pues ya nada más lo deja de hacer y ya lo deja inconcluso. Ok, a ver, Alejandro, usted. Eh, Creo porque, bueno, podría ser porque en cualquier momento se puede, la persona que lo está, bueno, que lo hizo, puede solicitar un cambio, bueno, no solicitar, hacer un cambio, eh, claro, ante el notario, y pues puede estar en constante cambio. No es necesario que pues quede pues lo mismo que está, ¿no? Ok, Esther. Um, yo digo que es revocable porque pues tiene una facultad irrenunciable, ¿no? O sea, esta facultad la tiene el testador para dejar pues sin efecto su testamento. Ok, sí, también. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude? ¿Nadie? Ok, miren. Podría, Venga, venga, Alejandro. ah, eh, a mi aportación podría agregarle que podría ser más revocable porque si hay dependiendo la fecha, ¿no? Si hay un testamento que esté, no sé, en tal notaría de una fecha posterior a otro que hay en otra notaría, es como a eso se refiere que es revocable, se revoca el antiguo y se toma como bueno el más reciente y revoca el pasado. Es correcto. Te da la opción a ti como testador, esta opción de hacer el testamento cuantas veces quieras, ¿sale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no por el hecho de hacer uno, ahí se va a quedar y ya esa es tu decisión y ya no la puedes cambiar. No. La ley refiere que este acto jurídico que es el testamento, lo puedes hacer
cuantas veces quieras. No importa cuántas veces tengas que hacer tu testamento. El que vale o el que tendrá valor, pues es el más reciente, porque este más reciente revoca al anterior, ¿sale? A esto se refiere con este tema de la revocación. Entonces, esta revocación que nosotros vamos a analizar o tenemos en la parte, una característica de lo que es el testamento, vamos a decir que así como es revocable, cuando se haga el Nuevo Testamento, regularmente se le pregunta al testador que informe si existe otro testamento. Esto para que se anote en los antecedentes registrales, en los antecedentes del Nuevo Testamento, que existió otro testamento que fue otorgado en tal fecha con tal notario y que por ahí debe de estar. Esto para estar en el entendido de que existió un testamento anterior y que, bueno, pues ahora con esta nueva decisión se revocó el anterior. En caso de que no se sepa o no recuerde que esa persona tiene ese testamento, uno anterior, porque no recuerde, lo perdió, lo extravió, pero quiere modificar lo que decía ese testamento, pues nada más el notario va a hacer referencia a que este nuevo testamento va a revocar los anteriores que puedan existir, o en el inmediato el anterior, porque ese inmediato anterior revocó uno inicial, si es que fuese así la situación. ¿Qué quiere decir? Que el testador puede cambiar, puede modificar la decisión testamentaria, que es a quién le va a dejar pues esos bienes, ¿sale? A eso hace la referencia, que el testador puede cambiar cuando quiera, como quiera y donde quiera. O sea, puede ser en cualquier notario, no tiene que ser con el mismo que hizo el primero, o el segundo, el tercero, el cuarto, puede ser distinto, no importa, siempre que él quiera modificar esa disposición hereditaria, pues finalmente es su decisión. Acuérdense que es un acto personal, unilateral. Alejandro. Sí, profe, una duda. ¿Tiene el mismo valor bueno, si se hace, por ejemplo, un trámite en un notario aquí en el Estado de México, bueno, por ejemplo, en este caso un testamento, y se encuentra otro en un notario del Estado de Sinaloa? Ok, entiendo la pregunta. Tienen el mismo valor porque fueron decisiones que él quiso hacer, claro, en distinto lugar, no importa. Se manda a localizar al Registro Nacional de Testamentos para que precisamente se informe que existió otro testamento, ¿sale? Entonces, sí se manda a este registro. Preferentemente se tiene que informar, porque cuando tú inicias la sucesión test o intestamentaria ante notario o ante el juzgado, se manda localizar estos registros. Por ejemplo, en el último registro que yo hice, se mandó solicitar y apareció un testamento no me acuerdo si fue en Puebla o en algún otro estado que correspondía a esa situación, por ahí en esa idea. Esther, dígame. Sí, profe, en relación al ejemplo que puso Alejandro, de esos dos testamentos, el que tendría como validez sería como el reciente, ¿no? Aunque el otro ahí estaba en otro estado. Ah, ok. El más nuevo. Aquí El funciona más nuevo es el que tiene vigencia es el actual, el vigente, porque ese vigente en su estructura del testamento refiere que todos los anteriores serán revocados. Normalmente se revoca uno a uno, o sea,
hoy celebran ustedes un testamento y mañana quieren celebrar otro, ese nuevo dice que se revoca el anterior. Y si pasado mañana quieren hacer otro, informa que se revoca el anterior. Entonces se van autorrevocando cada vez que se enumere uno nuevo. Por eso es que depende mucho la fecha. Es correcto esa parte de la fecha. Estoy buscando esta contestación, a ver si por aquí aparece. Iniciamos un juicio sucesorio y nos mandaron la razón donde aparecía aquí está, a ver si aquí lo podemos ver. Aquí está en la 44. Déjenme ver cómo lo subo. Quisiera compartirlo. Uy, a ver, déjenme ver si se puede visualizar para que vean cómo es que sucede esto. Déjenme ver súper rápido. Si me permite mostrárselos. Está abriendo un segundo. Un segundo. Estoy tratando de descargar esa. No, pues así no se va a poder. Así más fácil. ¿Por qué me la complico? Ahí va. Ah, bueno, sí abrió. Miren. Este es bueno, es una copia, lamentablemente así salió, pero se mandó una búsqueda a el reporte de búsqueda de avisos de testamento dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto fue el año pasado y, bueno, pues ahí refiere, ¿no? El Departamento de Testamentos del Archivo General de Notarías del Estado de México, ahí están inscritos todos los testamentos de todas las personas de todo el país, miren, y encontramos el registro de avisos testamentarios, son los siguientes. Encontramos, estábamos buscando este testamento de Ricardo Ríos Alfaro, pero este señor, bueno, pues ustedes sabrán que existimos muchos, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Tenemos muchos, muchas personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido que nosotros, ¿no? O sea que tenemos muchos seudónimos y que tenemos que hacer una referencia sobre de quién estamos buscando. Entonces, aquí un segundo, aquí, ahí no baja.
aquí está, ya abajo, miren, aquí está. De este señor, Ricardo Ríos Alfaro, sí, pero no es el señor porque no coincide con su fecha de nacimiento, no coincide con el lugar de nacimiento y no coinciden los padres, ¿sale? No coinciden los padres, entonces no es. Él tiene un testamento abierto, lo otorgó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y pues lo depositó en la notaría 31 del notario Roberto Reyes Cortés y lo registró en el 2017. Entonces, específicamente hablando del testamento, pues no es, no fue, ¿sale? Y encontró otros dos, pero igual, misma situación. Entonces, hacemos esa referencia de que el notario, por eso es que el costo de estos, lo voy a quitar, me lo llevo, el costo de estos trámites son un poquito caros, y no tanto, en más o menos un costo normal de un testamento, si está en 1,000 o 2,500, 1,500, 2,500 aproximadamente es lo que está un testamento en cualquier época del año. Y cuando hablamos de testamento del mes de septiembre, el mes del testamento, bajan hasta 700, 800 pesos. Esto para darle pues preferencia a la gente que realice de verdad su testamento. La verdad es la mejor opción en cuanto a celebrar un testamento, porque pues como ven ustedes, pues están registrados en el archivo general de notarías y existe un archivo especializado en testamentos. Entonces, bueno, pues se hace esa búsqueda y en caso de que haya otorgado uno en un lugar, otro en otro, se va a tomar siempre, precisamente porque una de sus características dice que es revocable, va a valer o va a tener validez el último. Recuerdo mucho de un asunto, algo bien curioso. Los hijos cuidaban a su mamá y la mamá tenía pues los bienes, ¿no? Estaban a su nombre. Entonces, lo cuidaba un hijo y un hijo la llevaba al notario. Mamá, que mira, que vamos a hacer el testamento para que dejes tus cosas en bien y todo. Sí, hijo, sí. Vamos con el notario, llévame con el notario. Pues bueno, iban con el notario, ya disponía su situación y firmaba y todo, ¿no? El hijo pues no pasa, él no sabe, pero pues ahí está, ¿no? Y le daba el testamento pues a su nombre. Ya se lo llevaban y ya lo guardaban. La cuidaba otro hijo y el otro dijo, mamá, vamos a ir a hacer tu testamento, mira, para que no dejes tus bienes ahí con problemas, mira, ya te saqué cita. Sí, hijo, vamos con el testamento, está bien, para no dejar problemas. Iba con el notario y celebraba el testamento que revocaba pues uno anterior, obviamente no decía la señora que tenía un testamento anterior, y celebraba, ¿no?, el testamento. Y tenía el tercer hijo, y le decía, mamá, pues mira, tenemos que hacer tu testamento, ya saqué cita, para que no dejes problemas con tu casa, ¿sale? Y el hijo lo llevaba con el notario, ¿no? El notario, sí, revoca los anteriores y dejo este. Y la señora decía, para no darle, como decirles que no, pues la señora sabía que podía revocar cuantas veces quisieran y no dejar pues esos problemas. Posteriormente la señora en una ocasión, pues no sé cómo se escapó de los hijos y llegó al despacho y nos dijo, fíjese que tengo este problema. Si bien es cierto, sé que los testamentos son revocables, la verdad es que pues quiero dejarles en partes iguales, porque pues me he visto obligada a celebrar un testamento para cada uno y que él pues sea el dueño de todo, ¿no? En herencia universal, único heredero. Entonces, pues la verdad es que no quiero, lo he celebrado así para no tener presión de ellos, ya cada quien tiene su testamento, pero cuando yo fallezca, pues quiero que sea
de todos partes iguales. Y dice, señora, no se preocupe, pero pues, dice usted que ya tiene varios, pues vamos con otro notario para que ninguno se entere de que celebró usted otro testamento. Y sí, revocaba los anteriores. El nuevo, acuérdense que revoca el anterior. Entonces, fallece la señora, y cada quien inicia su propio juicio testamentario, pero cuando se manda a hacer la búsqueda, resulta que el vigente era que los tres eran copropietarios. Entonces, pues ya ni a quién reclamarle, ¿verdad? Y esto, bueno, pues porque enteraron que existía, pues ya no, ni siquiera señalaba los anteriores, señala el nuevo, el actual, el que está vigente. Esto para estipular esa parte y que la señora, pues efectivamente revocó esos testamentos o revoca así como el inmediato anterior para, pues, tener una disposición más actual. Y bueno, pues esta es la idea, ¿no? De que sea revocable. De que si ya te arrepentiste, mañana, pues vayas y lo cambies. Así pasa, ¿no? También dice que una de sus características es libre. Pues sí, ya dijimos que es libre de que ella decida o la persona decida, quien está haciendo su testamento, a quién dejarle. Está en su derecho, ella decidirá a quién. Y 3, es solemne. Y de aquí vamos a hablar un poquito de la solemnidad. ¿A qué se refiere? Recordarán estos temas de hechos y actos jurídicos, ¿verdad? Si se acuerdan, hechos y actos jurídicos. ¿De los que, perdón? Hechos y actos jurídicos. Si lo recuerdan. Maybe. Algo así, ¿no? Bueno, ¿recordarán cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico? A ver, Alberto, elementos de existencia del acto jurídico son 3. ¿Cuáles son? No me recuerdo, es validez, solemnidad y no me acuerdo del otro, licenciado. Pero si estaba bien en esos dos. Le había puesto, son 4, ¿no? 3. Elementos de existencia son 3. Ah, ok. Yo le había mencionado solemnidad, voluntad y el objeto. Ok. Nada más recuerde que la voluntad, sí, efectivamente es la voluntad, pero es el consentimiento, o voluntad, ¿no? Le llamamos. Exactamente, habla de los elementos de existencia y que para que tenga que ser existente el acto, tenga que tener el consentimiento de la voluntad, que el objeto exista en la naturaleza, que no sea ilícito y además que venga con esa solemnidad que te pide, ¿no? Así dispuesto. Entonces, como esta característica del testamento te dice que es solemne, pues únicamente tiene validez si fue celebrado ante el notario, que pues sería el único que tiene pues esa fe por celebrar ese acto y que lo que se dijo ante el notario pues es la disposición legal que la persona pues requirió o la persona hizo. Por eso es que dice que sea solemne. Y ustedes preguntarán, oye, pues es que mi papá en los últimos días firmó hojas en blanco. Bueno, pues eso no es un testamento. Ahí tendría que ser un contratito privado y que bueno, pues para hacerlo valer, tendrías que, en tu caso, pues precisamente hacerlo valer respecto a esta determinación, porque acuérdense que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si vendió previo a la muerte, bueno, pues tiene cierta validez este acto jurídico. Esto para tener estas disposiciones legales que pudiesen o que pudiésemos nosotros tener en cuanto al testamento. Esto para, pues, atribuir y para que no quedare duda respecto a, pues, esta situación. Recuerdan que la capacidad que hablábamos o que son elementos de validez, en este caso habla de la capacidad, ya no son elementos de existencia, ahora son los elementos de validez que habla de la capacidad. Recuerda que para las personas que pueden hacer un testamento, bueno, pues requiere la mayoría de edad para poder testar y que no tenga ninguna circunstancia de interdicción o alguna situación de impedimentos legales. ¿Quiénes son impedidos? Fíjense, además refiere
que la ley expresamente lo dispone. Entonces, impedidos para testar los menores de 16 años. Entonces, por ahí si tienes 17 o 18 años, pues ya se pudiesen estar estableciendo un testamento, claro, ahí con algunas sujeciones respecto a la capacidad, que bueno, recuerda que si tienes 17 o 18 años no lo tienes, pero tus padres pudiesen entonces ahí representarte legalmente. Y de los que no disfruten de su juicio pleno, acuérdense que debemos de estar sin espacios de, bueno, más bien, aunque tenga espacios de lucidez, pues no podría ser. Por eso es que cuando vamos al notario, el notario le va a hacer preguntas al testador, para que firme al final la disposición, ver si la persona está capacitada y no tiene ninguna dificultad mental para disponer de sus bienes. El notario es muy preciso y les hace muchas preguntas respecto a la disposición de bienes. Esto para evitar que los hijos, híjole, yo soy hijo, ¿no? Y muchos hijos hacen eso, llevan al papá ya enfermo, ya ahí ya que no tiene o no está al tanto en sus facultades mentales y pues previenen ciertas circunstancias ahí medio raras y para evitar esa situación el notario siempre le va a preguntar, por ejemplo, su nombre, su domicilio, su edad, su estado civil, si recuerda el año, si tiene escrituras, le va a hacer muchas preguntas para que el notario pueda identificar si la persona está en su pleno juicio, y si está en pleno juicio, pues hará valer esas circunstancias, de que efectivamente está en su pleno juicio, al recordar todo lo que le pregunté, ya sabe, ¿no? Puede ser que el testador, pues hoy se encuentre, pues íntegro en sus facultades mentales, pero va a haber algunos momentos en que se le vaya la onda. Bueno, si se le empieza a ir la onda, que empiece a decir otras cosas que no son, ahí el notario va a decir, a ver, momento, creo que el señor ya no está dentro de sus facultades mentales o en sus espacios de lucidez para celebrar un testamento. Entonces, ahí va a detener todo y se atenderá al último, o si no hizo, bueno, se atenderá a la sucesión intestamentaria, en este caso la sucesión legítima, que a quien le pudiese corresponder. ¿Sale? Esto en cuanto a quién sí puede, ¿no? Para determinar, pues, esta parte del testamento. Esto, bueno, pues, hago referencia, o hice referencia, toda vez que ustedes ya analizaron, ya saben, pues, esta parte de los testamentos, porque ya lo analizaron por allá en derecho familiar, y que, bueno, pues existen ciertas características o existen ciertas clases de testamentos en la ley. Por ejemplo, están los testamentos ordinarios, que son el público, el simplificado, público abierto y público simplificado, y los especiales son militar, marítimo y hecho en país extranjero. Entonces, imagínense, también un testamento en país extranjero, pues debiésemos nosotros de observar en nuestro país que igual el consulado de ese país tendrá que avisar que se celebró un testamento en otro país para que se mande el dato respecto a que en algún momento se haga esta búsqueda, entonces localizar pues ese testamento que también se hizo en el extranjero. Pero bueno, son tramitaciones especiales y que bueno, pues ahí los vamos nosotros a encontrar. Para saber, y que ustedes me imagino que hicieron este trabajito, esta tarea, ¿cuál es este testamento público abierto? ¿A qué se refiere un testamento público abierto, Luis Alberto? Ok, sí, licenciado. Es el que se otorga ante el notario público conforme a las disposiciones de este capítulo a toda la persona en general. Ok, Oscar. Gracias, Luis. Sí, licenciado. Es el documento que permite al interesado disponer de los bienes y los derechos que posee.
Es correcto. Tanto Luis Alberto, bueno, refiere la definición del Código Civil, que bueno, pues es conforme a las disposiciones del código, pero Oscar, bueno, pues nos atañe un poquito más que el testador, el propietario de esos bienes, dispone libremente a quién dejarle, en el caso, bueno, pues de que sea así. Él especifica claramente qué es lo que se va a hacer y será, bueno, pues igual, recuerden, ante este notario, y que el notario, bueno, pues va a describir, pues en lo específico, a quién se le va a otorgar. Y aquí acuérdense que pueden ser de dos formas, ¿no? El heredero universal o el legado, o herederos universales o legados. Aquí acordarse que los herederos universales, cuando son herederos universales, es todo para todos, ¿no? El 100% se dividirá pues entre todos, no dejo especificaciones, o puede ser que les pongan el 30% le corresponde a tal, el otro 20 a tal, el otro 20 a tal y el 15 a tal. Ahí habla en porcentajes, pero habla de la masa hereditaria, de todo. A diferencia de los legados, cuando hablamos de los legados, aquí en lo específico habla de que tal bien es para tal persona, tal bien para tal persona, tal bien para tal persona. Esto para especificar, pues, a qué le corresponde a cada uno de los herederos, o bueno, en este caso de los legados o los legatarios, a qué le corresponde cada bien en cuanto a la sucesión testamentaria. Pero ahí lo dejamos. Después, ¿a qué se refiere entonces el testamento público simplificado? A ver, el simplificado, ¿qué se refiere? ¿O qué podemos entender? Andrea. No, pensaba uniendo. Areli, perdón. Areli. El testamento público simplificado. Voy. Es que ese lo tenía en mi tarea que subí. Sí, claro, ahí en la tareita, ahí viene. Espérenme, ¿eh? Pues, bueno, yo le puse que era aquel en el cual, en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos, y que bueno, que dicha disposición se realiza ante el notario público. A ver, explíqueme, póngame un ejemplo más claro. O sea, lo que dijo está perfecto, pero ni yo le entendí. Póngamelo con un ejemplo. Pues no sé, yo creo que aquí entraría lo que es por ejemplo, predios o ¿cómo se llama? Pues sí, predios, o sea, terrenos, bienes inmuebles, Ajá. que las personas que vayan a hacer su testamento, bueno, eso es lo que yo le entendí, ¿no? Sí, no, está bien. Que las personas que vayan a hacer su testamento, pues pongan ahí, pues sí, terrenos así, predios, no sé, que yo creo que son más, laboriosos, ¿no? Explicar, pues cuántos metros son de dicho terreno o hectáreas, más o menos, no sé si esté bien. Por ahí va. Ya casi lo consiguen. Luis Alberto, ayúdele. Ah, sí, licenciado. Yo lo había puesto en un párrafo que ese se consigna hacia la vivienda, pero siempre y cuando sea ese terreno de una parcela o de un uso solar, es decir, una parcela que está dividida, por ejemplo, en un terreno urbanizado y en un agrícola. Y un ejemplo sería
Por ejemplo, si ubica Plaza Centella, ve que allá a un lado están los terrenos esos para la parcela, donde se puede sembrar y eso. En caso de que el señor, pues, ahora sí que fallezca, puede dejar ese terreno, pero puede explicar si va a ser directo para la vivienda de sus hijos o va a seguir siendo para sembrar y eso. No sé si esté bien. Es correcto. Miren, cuando hablamos de un testamento público simplificado, hace referencia a que los bienes que se van a heredar son destinados o a una vivienda, a un solar o a un asentamiento humano, que hace referencia, o a una parcela. Esto es porque recuerden que tienen que estar regularizados y únicamente los adquiere una sola persona. No puede haber dos, ni tres, ni cuatro. Únicamente un solo heredero es el que le corresponde o al que le corresponde heredar estos bienes, por así considerarlo o por así disponerlo. No hay más. Y que precisamente en el mismo testamento se ordena que se manden las autoridades necesarias para que se regularicen estos bienes. Hoy, pues debiese ser INSUS, que pudiese ser INSUS, antes CORET, o tenencia de la tierra, o el RAN, el Registro Agrario Nacional, que son los encargados de verificar esta parte. Pero esto todavía está mucho más simple, por eso se llama testamento público simplificado. Estas personas que tienen propiedades o bienes que derivan de este tema de pues parcelas que son de origen agrario, todas estas viene una disposición legal de quién es el sucesor, ¿sale? Entonces, si bien es cierto, existe este testamento público simplificado, que se puede hacer así, pero en la práctica lo más común que hacen las personas es que en el registro agrario, cuando fallece el tenedor, el poseedor, el propietario, porque acuérdense que nada más es poseedor y que se convierte en propietario tiempo después, viene una disposición de a quien se le va a quedar en la lista de sucesión para que represente esos derechos. Entonces ahí se dispone pues esta parte, ¿no? Por eso se llama público simplificado, porque la verdad es que nada más se requiere a quién. ¿Lo puede hacer el notario? Sí, claro, lo puede hacer el notario, pero que debe de ser dentro de esta característica. Por eso el notario pregunta, ¿cuáles son los bienes que van a entrar? Ah, pues es que tal. Ah, bueno, como no hay escrituras, no hay nada, un público abierto, no pasa nada. Que normalmente así pasa, ¿no? Para no mezclar qué propiedades son de unos y qué propiedades son de otras, se marca la universalidad, todos los bienes que pues en ese momento tenga el testador. Esto para evitar que hay bienes que haya comprado después y que no entren en ese testamento y que bueno, pues para eso tengamos que haber una sucesión legítima. Para evitar eso, bueno, se dispone que todos los bienes que tenga el testador en el momento de la muerte serán los bienes que se tengan que repartir. Entonces, hablemos de una herencia o un testamento general de herederos universales, no legados, porque ahí, bueno, pues también había que ver cuál es la situación en cuanto a esta situación, de un legado o a un heredero universal, ¿sale? O a un heredero. ¿Sale? Y bueno, así nos podemos pasar un buen rato, pero bueno, no queremos hablar de los testamentos. En general, necesitamos hablar de este tema. ¿Sale? Un segundo, por favor.
Perdón, jóvenes. Rapidísimo. Vamos a analizar pues, qué dice respecto de la parte que le toca al notario, ¿no? Porque pues ya vimos de qué se refiere el tema del testamento, pero ahora, llegas con el notario y el notario, pues, ¿qué tiene que hacer, no? Si bien es cierto, levantar, pues, un testamento, ver, disponer cuáles van a ser las disposiciones. Pues, entonces, aquí está. Dice, el notario, ante quien se otorgue un testamento público abierto o público simplificado, dará aviso al archivo dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su otorgamiento, expresando la fecha del testamento, nombre y generales del testador, para identificar, ¿no? Dicho testamento de que quién es el que está otorgando, para la homonimia, que les decía hace ratito, porque bueno, recuérdense que podemos tener nosotros idénticamente el nombre, la fecha de nacimiento, pero lo que nos diferencia es el CURP, por ser un dato único de población de nosotros. Entonces, podamos tener homónimos, y creo que sí nos ha pasado, luego en el banco refieren, es que José Velázquez Contreras sí, pero tengo como a 2 o a 3 en este banco, ¿no? Entonces, imagínense, para evitar esta situación de que vaya a haber homonimia y que se pueda confundir, pues debe de haber más datos. ¿Qué datos se requieren? Bueno, más o menos comentábamos hace ratito, cuando hablaba de los datos, los generales, y como lo vimos en los datos que viene en el archivo, bueno, pues refiere el nombre, el domicilio, su fecha de nacimiento, dónde nació, ¿sale? Dónde se registró su CURP, es hijo de qué padres, ¿no? Hay que poner el nombre de los padres para identificar también esa situación, para pues tener ese dato. Indica, para tener como esos datos muy precisos y que el notario no confunda, y que si existe homonimia, pues se pueda diferenciar uno de otro. Cuando el testador exprese el nombre de sus padres, se incluirá ese dato en el aviso. Los notarios serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen la dilación u omisión de dicho informe. ¿Sale? Entonces, por eso dice que tenemos nosotros, bueno, más bien, el notario tiene 10 días hábiles para avisar o para mandar ese aviso de que se otorgó un testamento en su notaría y que quedó inscrito, pues, en ese libro de testamentos. Esto para pues que algo llegara a pasar o que llegasen a investigar de un testamento, pues se avise que efectivamente existe pues ese testamento. ¿Vale? Esto para pues tener esa razón y que por cualquier circunstancia pues existan pues esos como datos o como esos antecedentes. Esto precisamente porque, bueno, voy a cambiar, cuando nosotros querramos iniciar una sucesión, pero que no sabemos si es una sucesión testamentaria o una sucesión intestamentaria, precisamente por eso es que se mandan buscar. Bueno, indica aquí que la sucesión pueda ser ante un juez o ante un notario. Ustedes decidirán con quién llevar este proceso. Nosotros, abogados, bueno, pues preferimos llevar este juicio de sucesión ante un juez porque, pues, finalmente tú vas a hacer este trámite. Si lo decides hacer con un notario, pues decirte que el notario va a hacer ese trámite, a ti como abogado te va a hacer a un lado y ni para honorarios te va a dejar, ¿sale? Porque finalmente el notario es quien hace ese trámite. Ahora bien, ¿cómo decidir o cómo establecer a quién le corresponde? Bueno, los notarios única y exclusivamente pueden hacer estos trámites de la sucesión testamentaria, principalmente testamentaria, porque indica que no debe de haber litis, es decir, que los herederos están de acuerdo en todas las condiciones que vienen en el testamento. Si el notario percibe que existe una controversia o existe una inconformidad de alguno de los herederos,
Ahí termina su labor y tendrá que mandar todo lo que lleva hasta el día de hoy para con el juez, porque el juez es el único que puede resolver pues esta controversia. Entonces, ya decidirán ustedes si lo inician directamente con el juez, porque saben que va a haber controversia, o lo inician con el notario, pero el notario pues, se va a cobrar hasta la instancia o hasta la etapa que corresponda su intervención. En cuanto intervenga que existe litis, tiene que enviarlo al Poder Judicial, en este caso un juez, para que este juez continúe con el conocimiento y en caso que exista alguna controversia, pues pueda resolverla pues propiamente el juez. Ahora bien dice, que debo de iniciar o con uno o con otro, ¿no? Ante quien deba tramitar la sucesión. ¿Por qué la sucesión? Porque recuerden que así se llama el trámite, sucesión testamentaria, cuando ya existe un testamento y que tengo el testamento en mis manos y lo presento con la solicitud del inicio de la sucesión, o si no conozco el testamento y no sé si existe un testamento, porque ojo, yo como abogado o ustedes no pueden ir a solicitar un testamento, no pueden. Que digan, oye, necesito que me vayas a investigar si mi papá dejó un testamento. No puedes. Tienes que iniciarlo a través de la sucesión y el único que puede buscarlo o mandarlo a buscar es un juez que ya haya aceptado la solicitud, o el notario que igualmente haya previsto que, bueno, pues el testador pues esté finado, ¿no? Pues esté muerto, ¿sale? Son la única. No puede, que en vida busca un testamento, o el único que puede buscar su testamento es el propio testador, o nadie más puede hacerlo, ¿sale? Eso es un acto personalísimo, para evitar cualquier controversia futura o presente que se pudiera suscitar. Tendría que ser hasta que esté, pues, finado, muerto, o que él mismo, pues, vaya a solicitar copia de su testamento, copia certificada en su caso. Entonces, dice la ley que una vez que querramos iniciar esta sucesión, entonces se va a mandar a buscar en el archivo del Registro Público de la Propiedad, el archivo judicial y los del Registro Nacional de Avisos del Testamento para hacer esa búsqueda. Entonces, para iniciar este trámite, el notario, y que es exactamente igual, el notario manda con oficios que se inició una sucesión o intestamentaria y que se busca un testamento de la persona, y manda todos sus datos para que cuando manden los informes se refieran que existe o que no existe algún testamento a nombre de esa persona que se está buscando, para identificarlo de forma correcta, ¿sale? ¿A dónde vamos a mandar a buscar, localizar? A 3 lugares en específico. El juez va a mandar un oficio, o el notario manda los oficios, uno al archivo del Registro Público de la Propiedad, o IFREM, ¿sale? Manda aquí, por ejemplo, si es de Cuautitlán, lo mandará aquí a Cuautitlán, y el archivo mandará un informe si obtuvo o no obtuvo esa información. Recuerden, estas búsquedas tienen costos para que también tengan ustedes previsto esta situación. El costo ante el IFREM, bueno, que aún la ley dice al archivo, el registro público, aquí en el de Cuautitlán te cuesta, creo que 500 pesos, algo así, entre 500 y 800, la búsqueda, ¿sale? Si vas al archivo judicial, igual tiene un costo. El archivo judicial del Poder Judicial está en Toluca, por allá por donde está la maquinita. Bueno, hoy el comité estatal del PRI. Por allá está el archivo judicial, muy cerquita de el archivo de notarios, que, bueno, pues depende del archivo del Registro Nacional de Avisos del Testamento. En el archivo judicial te cuesta una búsqueda como 400 hasta 800 pesos. No recuerdo si cuesta más. Habría que preguntar a alguien que hizo uno de estos y les informo. Y en el de avisos del testamento, que es el archivo de notarios,
ahí te cuesta, creo que 1,600, ese es el más caro, 1,600. Y más o menos se debe andar junto con el archivo judicial para saber o para investigar si existen datos. ¿Por qué es importante? Porque la ley te lo dice. La ley te indica que para iniciar una sucesión para búsqueda, tiene que mandar buscar, quieras o no quieras, ¿eh? Es que no hizo, pues, ok, no hizo, que me manden ese informe de que no hay. Para entonces, no será un juicio sucesorio testamentario, tendrá que ser un juicio sucesorio intestamentario, que normalmente se inician con intestamentarios y si encuentran algún testamento, se convierte en testamentario, si no, continuará en intestamentario, ¿sale? Esto para iniciarlo así. Y bueno, esa información de si en ellos se encuentra registrado el testamento otorgado por esa persona de cuya sucesión se trata, y bueno, pues la omisión de este requisito los hará responsables de los daños y perjuicios que se pueden ocasionar. Por eso les digo que es obligatorio. El notario, ningún notario va a decir, no, mira, pues si dices que no hay testamento, no te preocupes, no hay testamento, iniciamos una sucesión intestamentaria. Pero no, no. O, ¿sabes qué? Sí, conmigo se celebró el testamento, lo iniciamos con ese. Si no manda a buscar el notario otro testamento más vigente, o que se encuentre realmente vigente porque el que me trajeron ya caducó, entonces ahí vamos a tener ese problema. ¿Qué es lo que le sucedió? El ejemplo que les puse de la señora, que les hizo un testamento a cada uno de sus hijos, ¿no? En tiempos distintos, pero no les avisó que existía un testamento anterior. Entonces, cada quien inició su juicio testamentario porque pues ellos eran herederos universales únicos, ¿no? Entonces, inician el testamento con él, el notario manda la localización y resulta que existe uno, que es el vigente. No te va a avisar de los ya no vigentes, te avisa del que es vigente. Esta información que te viene de vuelta. Te lo manda, te informa que existe uno vigente, te manda los datos y como lo pagaste, te manda las copias certificadas de ese testamento para que entonces lo inicien bajo esta modalidad. Entonces, pues se tendrá que iniciar un solo proceso. En el caso concreto del ejemplo que les puse de la señora, que a cada uno de los hijos les dio un testamento, los dos obviamente pensaron que eran, o los tres pensaron que eran sucesores únicos, universales, iniciaron su testamento, el notario mandó la búsqueda de localización y resulta que vino en respuesta que había uno general, o sea, uno vigente en el cual pues nombraba herederos a todos por igual. Entonces, pues ya se tuvieron que comunicar entre ellos y tuvieron que decir, ¿sabes qué? Mira, yo también lo inicié, yo también. Entonces, ¿sabes qué? Revocamos dos y nos vamos con uno solo. Finalmente, pues va a ser lo mismo para decidir, bueno, sobre cómo es que se va a repartir. En este caso eran, pues, universales, eran todos por igual, mismas circunstancias, 33%. Entonces, pues se tuvo que liquidar, se tuvo que vender esa propiedad y se repartieron en las proporciones que debiesen de ser, en los porcentajes que les correspondían porque eran herederos o copropietarios, ¿sale? Entonces, fíjense la importancia que tiene el registro y que se mande localizar este registro por parte del notario o parte del juez y especifica esa famosísima búsqueda, ¿sale? Eso es en cuanto a lo importante respecto de el testamento o en caso de los testamentos se puedan referir, ¿sale? ¿Dudas? Hablando de los testamentos, muy padre de tema, ¿no? No, ninguna duda, licenciado. De mi parte tampoco ninguna duda. No, ninguna Perfecto. duda, profesor. Bien. Y está padrísimo el tema, porque nosotros como abogados podemos hacer este juicio sucesorio y sin tener que ocupar al notario. Finalmente sí, el notario hizo su trabajo en hacer el testamento, pero con quien verdaderamente vamos a celebrar el acto jurídico, pues es con el juez y nosotros como abogados podemos llevarlo a cabo. Sí pueden ir al notario, sí, claro, pero vuelvo a repetir, si tienen un convenio con un notario que les dé un porcentaje por traer el expediente y abrir el juicio, está bien,
y que ustedes, bueno, pues se lleven pues una pequeña ganancia, ¿no? Yo siempre hablo de esa pequeña ganancia, de poder tramitar con un notario varios actos jurídicos que, bueno, pues así se puedan realizar con ellos, ¿sale? Con ellos, o se puedan hacer en este caso, pues, más fácil, ¿no? Hablando de esos, lo más fácil, lo que le convenga a la persona que está realizando ese acto jurídico, ¿sale? Yo siempre me voy por ese tema, ¿sale? Siguiente, vamos a continuar, déjenme cambio este tema. Y vamos a hablar ahora de los actos, convenios y contratos sobre propiedad. Recordemos que esta situación que viene aparejada con el tema de principalmente actos jurídicos que tengan que ver con propiedad privada, es decir, con bienes inmuebles, cuando transfieren la propiedad. Este tema nace aproximadamente en el 2002, no, 2007, si no mal recuerdo. Miren, para no errarle, les voy a decir cuándo surge. El 7 de junio del 2002, hay algunas reformas al Código Civil y refiere que si tú ahora vas a celebrar un acto jurídico respecto a la transmisión de propiedades, hablando de bienes inmuebles, tenga que ser exclusivamente con las solemnidades requeridas en la ley. Y vuelvo a caer en esta parte de las solemnidades, porque pues ahora nos obliga a que cualquier acto jurídico que se haya celebrado a partir del 2002, con la reforma del Código Civil de esa época, o sea, estoy hablando pues ya prácticamente de 20 años, aproximadamente, casi 20 años, porque se estaba cocinando ya hace 20 años esta reforma, que, bueno, pues a mí ya me tocó estudiar esta reforma, ¿no?, del 2002, y que viene que ahora todos esos actos jurídicos que tú quisieras llevar, que tú quisieras hacer con el notario, pues ahora refiere, bueno, más bien, antes refería que puedes hacer contratos privados entre los particulares, que no había ningún problema, porque el Código Civil anterior, el del 70 y tantos, no refería que cuando transmitías propiedad de bienes inmuebles, debiese ser ante notario. Entonces decía, pues tú traes de tu propio contrato de privado de compraventa y con eso puedes hacer pues tu escritura. Precisamente para evitar estas irregularidades, les voy a poner el tema de las irregularidades, o esta figura jurídica de irregularidad, porque existían tantas irregularidades que la gente se vendía sin tener esta solemnidad, no aparecía el verdadero dueño, o el verdadero dueño ni siquiera firmaba. Por eso fue que motivó esa reforma del 2002. Perdón. Y que de esa reforma del 2002 en el Código Civil refiere que cuando hacemos actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, debiesen ser exclusivamente con las solemnidades requeridas en la ley. Entonces, ya al hablar de la solemnidad, vuelvo a caer a los actos jurídicos o a los elementos de existencia, y te dice que para que ese acto jurídico exista, te pide la solemnidad, y la solemnidad es que se realice con una persona que tenga, pues, esa figura o esa fe, y pues deba de ser ante un notario. Entonces, cuando hablamos de actos o convenios y que hablemos precisamente de contratos sobre propiedad y que hablemos de esta parte de la traslación, o sea, el traslado de dominio de una persona a otra, deba de ser exclusivamente con notario. O sea, todos los contratitos privados de compraventa que ustedes han hecho
o que la gente ha hecho referente después del 2002 a hoy, pues es un acto jurídico pues que padeciera o que no tiene el elemento de existencia y que pudiese ser inexistente. Imagínense. Nosotros para salvar todo eso, bueno, a mí me lo explicaron en ese entonces porque yo estaba estudiando precisamente en el 2002, yo entré a estudiar en el 2002, 3, 4, 5, sí, en el 2002 yo entré a estudiar ya con esta reforma porque precisamente yo entro a estudiar mi licenciatura en agosto del 2002 y afortunadamente esta reforma pues fue un mes antes o 2 meses antes, que fue el 7 de junio del 2002. Entonces a mí ya no me enseñan el código anterior, a mí me enseñan este código que ustedes están teniendo o que hemos estado estudiando después de tantos años y que sigue vigente y que no va a cambiar rápido o fácil porque han hecho adecuaciones importantes. Entonces refieran que en aquel momento nos decían, estamos hablando del 2002, fecha en que estaban pues, prácticamente naciendo este código. Nos decían en aquel momento, pues imagínense cuántos años que todavía me daba clases el licenciado Ferrari, el licenciado Luis Manuel, imagínense. Cuando nos explicaban esa parte, recuerdo mucho al licenciado Raúl León, no sé si todavía le tocó dar clases, él nos daba unas clases de procesal civil, nos explicaba y nos decía, bueno, para evitar el ir con el notario, pues realicen un contratito previo al 7 de junio del 2002. 15 días antes, celebren un contrato de compra-venta, sin problema, porque todavía lo permitía. Bueno, pues muchos de nosotros, abogados de esa generación, es lo que hacemos para evitar, perdón, se los tengo que decir, para evitar ir con el notario, para que con el notario celebremos ese acto jurídico, pues hacemos contratos previos al 2002, ¿sí? Para poder tener esa validez que tenía en aquel entonces, aquel código, y que aquel código se manejaban otros tipos de artículos. Hoy manejamos el 7.1, el 7.2, no, en aquellos eran números enteros, el 1000, el 2000, artículo 2000, ¿no? Entonces, nos ayudaba o nos sigue ayudando mucho esa parte. Y nosotros quisiéramos como abogados regularizar inmuebles respecto a la traslación de dominio. Y para no ir con el notario, pues precisamente porque tenías un contrato previo al 2002, refería precisamente el tema de que no fueras con el notario. Entonces te explicaba, bueno, si tú quieres regularizar el patrimonio, lo haces vía judicial y lo haces a través de un usucapión, que es una figura jurídica para, pues, hacerte propietario de un bien con características que tengas. Estamos hablando del 2002, previo a un contrato. Hoy ya se cumple el que tengas los mínimo 5 años de posesión del inmueble. Y que si hoy todavía quieres ayudar a regularizar inmuebles a través del usucapión, bueno, ya el año 19, septiembre del 19, el 20 y este año 21, ya te lo permite sin necesidad que exista un contrato del 2000, previo al 2002. Miren, ¿qué significaba? Si tú tenías un contratito previo del 2002, iniciabas tu juicio de usucapión sin necesidad de ir con el notario, es decir, con tu sentencia definitiva, ibas directamente a inscribirlo al registro público. Pero si tú tenías un contratito del 2002, del 7 de junio del 2002, a la fecha en que realizabas tu usucapión, la sentencia decía, bueno, pues en relación que debe de ser con la solemnidad requerida por la ley de acuerdo a la reforma del Código Civil, envíese al notario, esta sentencia envíese al notario para que el notario realice la escritura y lo inscriba al IFREM, ¿no? Así lo decía, así decía la escritura. Afortunadamente cambia esta reforma porque, fíjense, ir con el notario, hacer el juicio de usucapión ante el juez, el abogado te cobraba pues 30, 40, 50 mil pesos por el juicio.
Tenías que ir con el notario y el notario te cobraba sus honorarios por hacer la escritura y por inscribir el inmueble al registro público, o IFREM. Entonces decía la gente, no, pues es muy caro, no me conviene, de verdad es muy, muy caro. Mejor no lo hacemos. Afortunadamente, este nuevo gobernador, Alfredo del Mazo, si no me recuerdo fue Alfredo del Mazo, quitó esa reformita que viene desde el 2002 y refiere que para que la gente regularice su propiedad y que lo haga por el medio que quiera y para evitar, porque él decía del usucapio, ¿no? Y reformó ese término del usucapión, y ya la sentencia ya no te indica que vayas con el notario, ya con la sentencia, directamente con esa sentencia te lo llevas a el IFREM, y con eso te saltas ir con el notario y te sale mucho más barato. Nada más, pues es lo que le pagas al abogado y la inscripción, básicamente. Entonces, la ley hoy te dice que todo lo que tengas que hacer entre particulares, para darle la solemnidad requerida, tiene que ser con un notario, salvo que tú quieras disponer alguna situación. ¿Quién me hizo una carita? Balvin. Yo. Usted, Alejandro. Espero que les sirva la información, ¿no? Son tips que nosotros todavía llegamos a ocupar. Y miren, ahí está. Sí, claro. ¿Sale? Gracias. Para que regularicen los inmuebles de las personas. Entonces, ya les dices, yo te lo regularizo, no vemos al notario, yo te lo inscribo y va a quedar a tu nombre. Aquí lo que vale, fíjense otra situación. Mucha gente, mucha, dice, no, si no tengo las escrituras de un notario, no sirve. Y realmente las escrituras de un notario no tienen ninguna validez, porque lo que vale es la inscripción. Y esa inscripción, eso es lo que vale. Si no tienes esa inscripción, pues sea bajo el medio que sea, puede ser judicial o notarial, no tendría, o sea, no es que tenga una validez, pero mucha gente hoy todavía dice, no, es que a mí lo que vale son las escrituras. Si no tienes escrituras, es como si no fuera tuyo. Pues es como un acta de nacimiento, y siempre se los he dicho, tiene el mismo valor. ¿Qué pasa si pierdes tu acta de nacimiento? Pues nada, vas y sacas una copia certificada, ¿no? Porque ahí está inscrito. No porque perdiste tu acta ya no existes o ya no eres tú, ¿no? Así las propiedades. Por eso precisamente están inscritas, porque, pues, ¿qué pasa si perdieron la escritura? Pues no pasa nada, vas y sacas una copia certificada y te sigue avalando de que tú eres el propietario y quieres vender y lo único que te pide es la copia certificada. Nada más. Es más, ni la copia certificada te piden. Para vender, te piden un certificado de inscripción que certifique que en el registro público, o IFREM, esté registrado tal persona como propietario y que esté avalado. Punto. Es lo que te pide. No te pide ningún otro trámite. Entonces, ¿qué pasó, Alejandro? Lick, tengo una duda, ¿qué diferencia o qué valor diferente tiene una inmatriculación administrativa o una inmatriculación al, ¿cómo se llama? La escritura, el A usucapio. la escritura. A la escritura, Ok. porque, bueno, por ejemplo, ahora que nos dejó la tarea de identificarlos de estos, estaba buscando, o sea, en los papeles de la casa, y encontré una inmatriculación que está en un notario, o bueno, algo así en el registro público, pero como tal creo que la escritura no estaba, algo así. Entonces tenía duda porque tenía parecido pues creo que a los datos que piden para en una, el otro que dije se me fue el nombre. Usucapio. Ajá. Ok, mira, el notario, hoy no se pueden hacer inmatriculaciones administrativas. Hoy únicamente las inmatriculaciones son judiciales. Posiblemente en algún momento el notario pudo hacer inmatriculaciones administrativas, pero dejó de hacerlas.
porque no es su función, o ya no es su función, fue eliminada. Mira, esa inmatriculación refiere, o más bien, ¿para qué solicitamos una inmatriculación? Mejor dicho, ¿y cuál es el efecto jurídico que tiene una inmatriculación? Supongamos que tú tienes la posesión de una propiedad, ¿no? Imagínate tu casa, todos imagínense sus casas. Supongamos que esas casas donde ustedes están viviendo, pues recuerden que todas estas propiedades no eran propiedad, eran ejidos. De acuerdo al artículo 27, pues precisamente la revolución de 1910 fue precisamente para conseguir la propiedad privada. Y fue gracias a esa revolución, como antecedente histórico o antecedente, o como, vamos a ponerla como fuente real, y que de ahí se originó esta propiedad privada para que tú tengas una escritura. Supongamos que ya la tienes. Pero pongámonos en el supuesto de que estás en ese domicilio, que a lo mejor tu abuelito era el ejidatario y el abuelito era el ejidatario de toda la hectárea, o sea, de toda la hectárea. Pero tú ya nada más tienes, de toda esa hectárea, tienes de los mil metros, nada más tienes, bueno, de la condición única, pues ya nada más tienes 500 metros. Supongamos que tienes 500 metros cuadrados. Pero cuando esa propiedad que era ejido se debió de cambiar a propiedad privada, no se hizo a través de CORET, que fue ese organismo que cambiaba la propiedad ejidal a propiedad privada. Supongamos que no se hizo. Y para ponerles más ejemplos, Melchor Ocampo, Cuautitlán Izcalli, pues todo era ejido. Yo donde vivo aquí en Colonia Lázaro Cárdenas, a un costado de la bodega Horrera, por acá donde está una gasolinera, ni me acuerdo qué gasolinera es, BP creo, no sé. ¿Por la Beverly? Ándale, por la Beverly, exactamente. Estas propiedades eran ejido de Melchor Ocampo, eran ejidos de Melchor Ocampo, y el ejido de Melchor Ocampo, que era el ejidatario Ricardo Ríos Alfaro, se dio, precisamente ven el juicio sucesorio que llevo, pues él era el ejidatario. Cuando él cedió este ejido, él era el propietario de un ejido y pues era el ejidatario, o sea, era el representante legal del ejido. Cuando vendieron los ejidatarios la colonia Lázaro Cárdenas, la vendieron a particulares, la lotificaron. Como se empezaron a lotificar, entraron en un programa de CORET, así CORET, hoy INSUS. En aquel entonces CORET hizo las subdivisiones establecidas bien, trazó calles, que las trazó hecho un desorden, están mal trazadas, se dieron algunas propiedades precisamente para poder lotificar esta propiedad, pero muchos de ellos no hicieron esos trámites. Como no los hicieron, hoy los tienen que hacer a través de CORET, porque todavía existe CORET, hoy INSUS, y que INSUS, bueno, pues continúa esos trámites. Pero vamos a pensar la colonia que está al lado, que se llama Dos Ríos, y hasta San Roque, ¿no? Esas propiedades de Dos Ríos hasta San Roque no entraron en CORET, esos lotificaron como pudieron, esos son ejidos de Cuautitlán. Han notificado como han querido porque no están regularizados. Hoy, para poder regularizar esa propiedad, tenemos que ir a las oficinas del comisariado ejidal que están aquí atrás de la iglesia del Cerrito. Por ahí hay unas oficinas ejidales. Y que para poder regularizar tu inmueble, por ejemplo, Alejandro, tú refieres que en tu casa encontraste una inmatriculación. Bueno, quiere decir que la persona que inició esa inmatriculación compró, y que compró por un contrato privado de compraventa entre el dueño del ejido o la persona que debiese tener esa situación de propiedad o posesión, y que se la vendió, por ejemplo, vamos a pensar a tu papá o a tu abuelito, ¿no? Pero que no puede inscribir porque es un asentamiento humano donde está esa propiedad, la que tú refieres.
es un asentamiento humano. O ya hay casas, pero es un asentamiento humano. Supongamos, es lo que se me viene a la mente. Como no está inscrito, porque acuérdate que era ejido, y no puede inscribirse un ejido como propiedad privada ante el registro público. Al ser ejido, está registrado ante el RAN, Registro Agrario Nacional. Para cambiar de ejido a propiedad privada, tienes que tener los requisitos exactamente iguales a los de un usucapión. Exactamente iguales. Entonces, para hacer ese cambio de ejido a propiedad privada, tienes que hacer una inmatriculación. Es decir, tienes que ir, como ya está desincorporado esa propiedad del ejido, porque ya es un asentamiento humano, ya no pertenece al ejido. Es asentamiento humano, pero tampoco es propiedad privada. Vamos a ponerlo así. Acá es ejido, acá propiedad privada. Ese inmueble, pues ya está desincorporado de aquí y acá no hay registro. Entonces está a la mitad, está en el limbo, en el aire. Dice, ¿a quién pertenezco? No te preocupes, te dice la ley. ¿Quieres regularizarla? Haz una inmatriculación. Pregúntale al ejido si pertenece al ejido. Te va a dar una constancia. No, efectivamente, no pertenece a el ejido. Ya está desincorporada. ¿Ok? Registro público, quiero saber si esta propiedad está registrada. Y te va a decir el registro con una certificación. No, tampoco está registrada. Entonces, ¿qué hago? Fácil, una inmatriculación judicial. Le vamos a dar aviso, tú como poseedor, porque no eres propietario, apenas eres poseedor. Le vamos a dar aviso al registro público, hoy IFAREM, que se avise a todos que esa posesión que yo tengo la voy a cambiar a propiedad. Por si aparece otro dueño, pues el otro dueño diga, espérame, pues ¿qué crees que yo soy propietario o soy poseedor también? En el caso de que, pues ya acuérdense, ¿no? Que han vendido muchas veces la misma propiedad. Entonces, si nada más tienes inmatriculación, quiere decir que te hace falta terminar o ejecutar esa inmatriculación para que sea ya propiedad privada. O sea, le hace falta un trámite judicial, un trámite más, para que ya se pueda inscribir como propiedad privada. Porque ahorita lo único que, si tienes la inmatriculación, lo único que te corresponde es ser poseedor. Ya tienes la posesión. Bien, ahora pasa a la propiedad privada. Sí, ya me No, quedó claro. Es que tenía desactivado mi micrófono. Es que tenía entonces, esa duda, porque yo, bueno, ahora que le digo que ahora que nos dejó la actividad, estaba yo buscando y como tal lo primero que encontré fue eso de la inmatriculación administrativa y era de un notario y todo. Dije, no, pues no sé qué diferencia tenga o no entendía yo esa diferencia. Entonces, sí, pero ya. pero ojo, con esa inmatriculación no refiere que tengas propiedad. Si tú quieres, Ujú. bueno, el propietario que quiera vender es poseedor y todavía no puede vender. Tiene que terminar ese juicio. Está a la mitad. Sí. Ahí yo referiría que leyeras más, para ver si ya existe el cambio de o ya propiedad, porque la inmatriculación únicamente refiere que eres poseedor. Ejecuta la inmatriculación, es lo único que te falta, ejecutar la inmatriculación a través del usucapión para que te vuelvas propietario. Ah, ok. Sí. Yo creo que sí debe de estar porque creo que eso de Usucapión sí se hizo hace algunos años. Entonces, tal vez. Pero sí, ya entendí Ok. cómo nos decía. Y es Gracias. para que tengas tú y que tengan todos sus compañeros, tengan la idea Ujú. que si nosotros queremos regularizar a propiedad, el primer paso es la inmatriculación. Si no está inscrito ni en el registro público ni en el ejido. Primero es una inmatriculación para dar aviso
que esa propiedad no está inscrita y que tú la vas a inscribir. Pero el primer paso es la inmatriculación, después el usucapión, y bueno, el usucapión te da la propiedad. Y ya te inscribe como propietario y terminas ese trámite. Cosa contraria, me preguntaron ustedes, ¿qué valor tiene la inmatriculación? Mucha. Porque necesitas tú tener la inmatriculación para ser propietario. Y es el antecedente de que tú eres propietario. Si tuvieses la inscripción y no tienes la inmatriculación, pues hay que rascarle cuáles son cómo es que se inscribió, pues esa propiedad, ¿no? Es rascarle. Y tenemos que nosotros ubicar, pues, de dónde se origina. Entonces, está bien, perfecto, que la tenga. Y son juntas con pegadas, inmatriculación, usucapión y descripción de propiedad, es correcto. ¿Qué valor tiene esa inmatriculación junto con el usucapión en contraposición con una escritura notarial o bueno, en el caso del usucapión o la inmatriculación es una sentencia? ¿Qué valor tienen? Pues tienen el mismo valor porque las dos te están dando la propiedad de algo, ¿sale? Las dos tienen la misma validez. No es que uno sea más, no es que uno sea menos. Son exactamente el mismo valor jurídico con el cual tú puedes vender o puedes hacer otro acto jurídico sobre esa propiedad. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Gracias, Lick, entendido. Sí, quedó muy bien claro, licenciado. De todos modos, si me queda alguna duda, pues ya voy a volver a checar la clase en cuanto la suba. Es correcto. Nada más denme chance, ¿no?, de subir sus clases. Sí, licenciado, no se preocupe. ¿Me avisan a qué hora termina la clase, por favor? 12:10. Al parecer ya acabó, licenciado. Todavía no. Todavía faltan 8 minutos, pero estos 8 minutos los voy a tomar para, acuérdense, pasar lista y para